Testimonio del pastor Félix Ferreira García, del Ministerio Carcelario Shekinah, Penal de Máxima Seguridad El Abra, Cochabamba, Bolivia. Cochabamba, 26 de junio de 2009. Amado Padre Rey Celestial, poderoso Dios, hoy vengo en tu presencia, Señor. Vengo a tu presencia, Señor. Poderoso Dios, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me brindas de anunciar tu gloria, de anunciar tu evangelio, de anunciar tus buenas nuevas, Señor, a todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús, declaro, Señor, bendición en sobreabundancia, victoria en sobreabundancia a las naciones, Señor, de tu pueblo, de tu tierra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, por este tiempo precioso en tu presencia, Señor. Me entrego a ti en cuerpo y alma, en cuerpo y alma, en cuerpo y alma. Espíritu de Dios, te doy gracias por venir en este instante. Bienvenido seas, Espíritu Santo, a mi vida, al ministerio, a tus hijos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, amados hermanos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. También está escrito en la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia dice que Dios ha escogido lo bajo y lo vil que el mundo considera para avergonzar a los sabios y entendidos. También dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Si hay algo que en todo este tiempo he aprendido, es que para Dios no hay nada imposible. Es por eso que agradezco a nuestro Señor Jesucristo por la misericordia que ha tenido por mi vida, por haber muerto en la cruz por mí, porque gracias a este acto de amor, hoy puedo compartir con ustedes la victoria que tengo en Cristo Jesús. Mi nombre es Félix Alfredo Ferreira García. Nací un 2 de septiembre de 1975 en el departamento de Oruro, de Bolivia. Soy hijo único. Actualmente tengo 33 años de edad y me encuentro recluido en el penal de máxima seguridad de El Abra, ubicado en la localidad de Sacaba del departamento de Cochabamba, de Bolivia, con una sentencia de 30 años sin derecho a indulto por el delito de asesinato. Hoy quiero compartir contigo parte del testimonio que tengo en mi vida y de qué manera Dios ha cambiado completamente mis pensamientos, mis actos e incluso mi manera de pensar. Yo nací en el seno de un hogar plagado de muchas necesidades económicas, afectivas, morales y espirituales. Vengo de padres separados. Mi papá abandonó a mi madre cuando yo aún me encontraba en el vientre de mi mamá, justo el día de su casamiento. Él salió de la casa de mi abuelo con el pretexto de ir a la tienda a comprar cigarrillos, pero nunca más volvimos a verlo. Estoy seguro que la forma de proceder de mi padre, en aquel tiempo muy inmadura, marcó y llenó de decepción la vida de mi madre. El haber crecido sin una figura paterna que me pudiera dar un ejemplo correcto, y habiendo sido mi madre muy joven, 21 años en aquel tiempo, cuando yo nací, me hizo crecer buscando el afecto de los enamorados que tuvo mi madre. Debo hacer notar que no la culpo por las acciones que tuvo durante su juventud, debido a que ella solamente estaba tratando de reiniciar su vida, y además era una persona que desconocía completamente la palabra de Dios. Mi niñez fue muy dura.
Al haber muerto mi abuelo de diabetes cuando yo tenía 2 años de edad, mi madre tuvo que asumir responsabilidades demasiado fuertes para la edad que ella tenía. De la noche a la mañana se convirtió en la cabeza de la familia, habiendo dejado mi abuelo en la orfandad a 4 hijos, de los cuales mi tío Jorge, el mayor, se encontraba estudiando arquitectura en la Universidad Mayor de San Simón, y mis tías Judith y Betsabé aún estaban estudiando en el colegio. Recuerdo muy pocos momentos junto a mi madre, debido a que ella salía muy temprano al trabajo y regresaba ya de noche, cuando yo estaba a punto de irme a la cama. Prácticamente me dejaban al cuidado de mi abuela y de mis 2 tías durante el día. Pese a que mi madre trabajaba todo el día, el dinero era siempre escaso en mi casa. Vivimos tiempos de dictadura en mi país y esto llevó a una crisis muy profunda. Los sueldos no alcanzaban para llevar el pan de cada día a las casas. Y en mi caso, éramos una familia muy humilde. Recuerdo muy bien que mi cena era la 4ª parte de un pan con agua que tenía sabor a té. Entre los momentos más duros de mi niñez están los siguientes. Como lo había dicho anteriormente, en mi casa no había muchos valores morales y espirituales. Es por eso que realizaban fiestas constantemente en mi casa, que terminaban en borracheras hasta el amanecer. Es justamente una de esas fiestas que uno de los invitados que se había quedado a dormir en mi casa, a la mañana siguiente, mientras yo jugaba con otros niños que también se habían quedado en mi casa, me agarró en el cuarto que era de mi abuela y me puso en la cama, me subió la polera y se puso a besar mi barriga y frotaba su cara en mi barriguita. Yo le pedía que no lo hiciera, pero parecía que él no me oía. Entonces me puse a gritar, y mis compañeros de juegos también, pero el hombre no se detenía. Fue en ese instante que alguien lo llamó desde la sala y él se detuvo y salió. Yo quedé completamente atemorizado y temblando de miedo por lo que me había pasado. Aquel hombre era el hermano menor de uno de los amigos de mi madre. No pude decirle a mi madre lo que me pasó en aquel día, porque tenía mucho miedo, me sentía culpable de aquello. Recuerdo que en varias ocasiones fui testigo de las relaciones que mi mamá tenía con sus amantes, pero una de las cosas que más marcó de dolor mi vida, cuando era niño, fue el día en que mi madre ingresó por la puerta en horas de la noche completamente bañada en sangre. Ella había sido golpeada por su amante en la esquina de la casa, y si no hubiera sido por un vecino que oyó los gritos de auxilio que mi madre daba, tal vez aquel hombre habría matado a mi mamá. Fue en ese instante que por primera vez en mi vida, y a los 8 años de edad aproximadamente, sentí en mi corazón el deseo de matar. Yo quería matar a aquel hombre que había causado daño a mi mamá. Mi madre había sido víctima de la violencia de un hombre que ni siquiera era mi padre. A raíz de aquel dolor, fui creciendo con mucha confusión en mis sentimientos. Por un lado, sentía rabia contra mi madre por todas las cosas que tuve que ver y pasar de este niño, y por otro lado, la sed de venganza contra ese hombre. Todo eso me llevó a una vida de rebeldía, con bajo rendimiento en la escuela y el colegio. Tenía un círculo muy reducido de amigos, mentía mucho, era bastante introvertido, tuve una adolescencia y juventud sumergida en la pornografía y la masturbación. Cuando me encontraba estudiando en la universidad, se inició mi vida sexual, teniendo muchas parejas casuales. Mis pensamientos con respecto al sexo fueron llenándose cada vez más de inmundicia, de lascivia, de fornicación constante. Me volví un adicto al sexo. No podía tener relaciones de noviazgo constantes con las mujeres. Vivía en un mundo completamente sumergido en la mentira. Constantemente negaba mi identidad debido a que creo yo que en todos los años de vida que tenía, nunca la había encontrado. En la búsqueda de la sed de venganza con aquel hombre que había golpeado a mi madre, a mis 14 años de edad, me introduje en la práctica de las artes marciales.
llegando a niveles de posesión de demonios indescriptibles. Movía cosas con el pensamiento, hacía estallar focos con solamente mirarlos, rompía 10 ladrillos de un solo golpe. Había llegado a ser poseído por supuestamente los espíritus de guerreros milenarios a través de tatuajes que ellos tenían y que yo me los puse en el cuerpo. Hoy en día, esas marcas de impiedad y de muerte han sido cubiertas por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y las cadenas de aquellos pactos han sido quebradas en el poderoso nombre de Jesús. Un 16 de agosto del año 1998, uno de mis amigos me llamó temprano a mi casa con el fin de invitarme a ir a la festividad de la Virgen de Urcupiña en la localidad de Quillacollo del departamento de Cochabamba. Y fue en esa fiesta que, en medio de las bebidas alcohólicas y el baile, que conocí a una mujer de la cual quedé completamente cautivado. Desde ese día comencé una relación con ella que poco a poco se fue deteriorando a raíz de las constantes peleas que teníamos por celos. Ella tenía una hija de aproximadamente 14 años de edad que rápidamente fue incluyéndose en la relación que teníamos, dando la apariencia que éramos una familia. En aquella relación encontré el afecto y la atención que no había recibido desde mi niñez en mi casa, pero poco a poco se fue convirtiendo en una relación obsesiva, posesiva. Prácticamente arreglábamos todos los problemas que teníamos en la cama. Habíamos basado toda nuestra relación en el sexo. A todo eso se adhirió la difícil situación de que ella abortara 2 veces. No había día que no discutamos de todo y de nada. Cuando yo me emborrachaba, siempre le echaba en cara aquellos abortos. La llamaba asesina, la maldije infinidad de veces. Prácticamente habíamos convertido nuestra relación en un infierno del que no podíamos salir. A los 3 años de mantener una relación completamente fuera de lugar, ella tomó la decisión de dejarme. Pero a mí, a mi corta edad, 25 años en aquel tiempo, y con la inmadurez que tenía, aquello fue como una bomba atómica descargada sobre mi cabeza. Enloquecí completamente. Comencé a tomar de manera descontrolada, desenfrenadamente, hasta perder el conocimiento. Aquella reacción, en vez de mejorar las circunstancias entre nosotros, las fue deteriorando más, hasta que al final desencadenó en un horrendo final. Aparentemente, ambos habíamos centrado o condicionado el futuro de nuestra relación a mi relación de amistad con su hija, habiendo utilizado el diablo esta circunstancia para reavivar en mi corazón aquel sentimiento de muerte que había adquirido a mis 8 años de edad. Durante toda una noche, mis pensamientos se llenaron completamente de muerte, la sed de venganza por todo el dolor que había sufrido de este niño comenzó a surgir nuevamente. Con todos los pactos que hice con el enemigo durante todos esos años de vida, mi mente y mi cuerpo habían quedado completamente esclavizados a la completa voluntad de Satanás. Al día siguiente, llamé por teléfono a la hija de aquella mujer, que había sido el único motivo de mi vida a la que yo tanto había amado y a la que tanto daño había causado durante la relación que tuvimos. Discutimos en mi dormitorio, y del calor de la discusión nos fuimos a las manos, sin darme cuenta que el diablo había tomado total control sobre mi vida. Fue en ese instante que la agarré por la espalda y le hice una llave fulminante de karate que terminó con su vida. Hasta aquel instante, yo me había convertido en un ser completamente despreciable, bajo, sucio, completamente poseído por demonios milenarios, espíritus de asesinato, de muerte, de lascivia. Me había convertido en un instrumento de Satanás destinado a la destrucción de la creación de Dios. Era tanto el nivel de posesión en el que me encontraba que ya mi voluntad no era gobernada por mis pensamientos, sino completamente por el mismo diablo. Y la perversión e inmundicia que él representa me llevó a tener sexo con el cadáver de aquella muchacha. Luego la enterré en el patio de mi propia casa y la cubrí con cal. Satanás ya había sembrado este modelo horrendo y macabro de enterrar un cuerpo en mi vida durante mi niñez.
ya que en varias ocasiones vi cómo mi madre enterraba a los animales que teníamos en la casa, perros y gatos, en el patio de la casa, y le echaba cal para que el olor no trascendiera hacia la superficie. Esta parte de mi vida es una de las más difíciles de contar, porque representa el nivel más bajo y sucio al que llegué. Hasta el día de hoy me duele mucho en el corazón saber que yo fui capaz de hacer todas estas cosas. No puedo creer cómo fui capaz de llegar a ser gobernado completamente por el mismo diablo. Cómo fui capaz de permitir que tantos demonios, que legiones de demonios de lascivia, de perversión, de fornicación, de mentira, de odio, de muerte vivieran en mí. Cada vez que recuerdo aquellos momentos me dan ganas de vomitar. Me siento con tanta indignación que realmente quedo totalmente impresionado con el alcance de la misericordia de Dios hacia mi vida. Para mí, la prueba real de que Dios existe es que ahora, después de 8 años de aquel funesto día, yo sigo vivo. Ahora puedo gritar a los 4 vientos que Cristo vive, Él es real y Él murió en la cruz por mis pecados. Aquel terrible día, aquella muerte cruel, aquel acto tan bajo que solamente un hombre poseído totalmente por el diablo podía haberlo hecho, ha quedado clavado hace más de 2000 años en aquella cruz en el Gólgota. Jesús murió por mí y quiero decir ahora, yo no merezco aquel acto de amor, de entrega desinteresada. Lo que hice fue muy bajo, horrendo, y después de 7 años de creyente, hoy en día quedo completamente impresionado por la magnitud del amor de Cristo. Él no se merecía aquella muerte en la cruz, pero yo sí. Yo debía haber estado crucificado aquel día por mis pecados, por mis actos, por mis obras de inmundicia. Pero tan grande fue su amor que el mismísimo Cordero de Dios cargó todo aquel crimen en la cruz del Calvario. Cada acto de fornicación, de perversión, de pornografía, cada mentira, cada pacto que yo hacía con el diablo, aquel asesinato, fueron los latigazos que Él sufrió en la vía dolorosa. Cuando yo maté, a Él le arrancaron la piel con un latigazo. Cuando yo cometía fornicación, a Él le clavaban un clavo en las manos y los pies. Yo fui un vil pecador, una basura, un hombre lleno de inmundicia, lleno de abominaciones contra Dios. Pero tanto es su amor por mí que Él, mi Jesús, entregó un cuerpo perfecto, sin pecado, sin mancha, sin falla alguna, para que yo hoy en día pudiera tener vida eterna, pudiera tener salvación. Toda esa sangre que Él derramó en la cruz fue la que lavó todos mis pecados. Hoy le doy gracias a mi Jesús por haberme hecho un hombre nuevo, justo delante de los ojos de Dios, con un corazón limpio, honesto y sincero delante de su trono. Aunque me encuentro en la cárcel de máxima seguridad, pagando la pena de 30 años sin derecho a indulto por aquel crimen que yo cometí, aquel crimen que yo confesé delante de los hombres y que ahora lo confieso delante de mi Dios. Aunque los días en la cárcel estén plagados de peligro, de violencia, de incertidumbre para todos los privados de libertad, yo no paro de alabar a mi Dios, de glorificar a Cristo, de exaltar su nombre. No hay un día que pase sin darle gracias por sus misericordias nuevas cada mañana. Hasta este punto de mi testimonio, seguramente te preguntarás, ¿en qué momento este hombre se convirtió a Jesús? Ahora no solamente narraré cómo fue mi conversión, sino también narraré el encuentro personal que tuve con Jesús aquí en la cárcel. Eran las 13:00 del 10 de marzo del 2001, cuando ingresé al interior del penal de máxima seguridad de El Abra, habiendo sido trasladado desde la Corte Superior de Justicia, escoltado por efectivos de la Policía Técnica Judicial, con mandamiento de detención preventiva por el delito de asesinato. Me introdujeron inmediatamente al calabozo del penal. Se trataba de una celda fría de 3 metros por 3 metros, sin ventanas, con las paredes completamente quemadas, con una figura del mismo diablo en una de ellas.
Al ver la realidad en que me encontraba, creo que por primera vez alcancé a comprender la magnitud del problema en el que me encontraba metido. Es decir, había arruinado completamente mi vida. Estuve en el calabozo alrededor de 2 semanas, viviendo con otros internos que habían cometido infracciones en el interior del penal y que se encontraban castigados en dicho ambiente. Dormía en el piso frío de cemento. Como en aquel tiempo no existían los derechos humanos que actualmente rigen la seguridad penitenciaria, no tenía ni siquiera un plato en que recibir mi alimento, así que los encargados de la cocina tiraban mi alimento al suelo y me decían que debía comer del piso. El hambre que tenía me hacía comer los alimentos que se encontraban en el piso como si fuera un perro. Hasta que me conseguí la mitad de una botella de plástico de 2 litros, la cual se convirtió en mi plato y mi vaso para recibir mi desayuno. El baño no era más que un simple agujero, el cual se encontraba completamente tapado por la falta de mantenimiento, impregnando toda la habitación de un olor completamente nauseabundo. En aquel tiempo yo creía que mi vida se había terminado y que ya nada tenía sentido para mí. Era golpeado constantemente. Mi cuerpo estaba lleno de moretones, estaba completamente incomunicado, no había visto a mi familia en todo ese tiempo y para variar, justamente en aquellos mismos días, había ingresado otro interno nuevo, acusado de violación, al que le quitaron completamente la ropa los otros internos del calabozo, dejándolo solamente en calzoncillos, al mismo que intentaron violar cuando ellos se encontraban drogados. Ante todos estos acontecimientos, prácticamente mis esperanzas de que mis circunstancias cambiaran se fueron esfumando, por lo que caí en una depresión muy profunda. Me sentía que había fallado a mi familia, a mi madre, a Dios, a la sociedad, por lo que no merecía vivir. Por eso es que tomé la decisión de suicidarme. En el suelo del calabozo había quedado la mitad de un palo de escoba metálico que le habían partido en la espalda al otro interno nuevo. Así que tomé aquel palo y durante casi una semana fui sacándole filo en el piso del cemento. El fin no era matar a los otros internos que se encontraban en el aislamiento conmigo, sino terminar con mi vida. Tan solamente estaba esperando quedarme solo en la celda y ese día llegó. Era una tarde, no recuerdo el día, pero aquella tarde los demás internos salieron a recoger agua, así que tomé aquel palo y me dispuse a clavármelo en el pecho. Pero de manera sorpresiva, el guardia de seguridad abrió la puerta de la celda en aquel instante y me encontró en pleno acto de intento de suicidio. Tomándome de la mano, me sacó del calabozo diciéndome que tenía visita. Yo quedé completamente extrañado, debido a que aquel día no era día de visitas. Cuando llegué a la sala de visitas, el policía me señaló a una mujer que en mi vida yo había visto. Me acerqué sigilosamente y le pregunté qué deseaba, a lo que ella me invitó muy cordialmente a que tomara asiento. En aquel momento, mi apariencia era la de un pordiosero. Estaba completamente sucio, con la barba crecida y había sido tratado peor que un animal. Entonces ella me dijo: «Tengo un mensaje para ti». En ese instante pensé que se trataba de una persona enviada por mi contraparte para amedrentarme, pero hubo algo que me impidió levantarme de la silla. Así que no me quedó más que esperar a saber cuál era ese mensaje que había impedido que yo pueda supuestamente terminar con todos mis problemas en el suicidio. Aquella mujer me dijo: «Jesús te ama». Y empezó a hablar de promesas que Dios tenía para mi vida que nunca las había escuchado. Hoy recuerdo aquella tarde como una de las más hermosas de mi vida, porque en medio de las circunstancias en las que me encontraba, inexplicablemente sentía una paz indescriptible. 6 meses después de aquel día, cuando yo me encontraba hablando con la hermana Noira, así se llamaba aquella mujer, ella se puso a llorar, a lo que le dije: «No llore, hermana, yo no estoy muerto». Y ella me dijo: «Hijo, yo no lloro por eso. Lo que pasa es que ese día yo no tenía por qué venir al penal El Abra. Yo me estaba dirigiendo a la cárcel de San Pedro,
ubicada en la localidad de Sacaba, pero cuando se encontraba pasando por la entrada de la carretera, sintió en el corazón algo que le oprimía e hizo doblar rápidamente al chofer de la movilidad del juzgado que la conducía. Ella trabajaba en el juzgado de ejecución penal e ingresó al penal El Abra con tanta prisa que se olvidó dejar su credencial en la puerta de ingreso, y lo primero que salió de su boca fue: «Llamen a Félix Ferreira». Ni ella ni yo sabíamos o teníamos control de aquella situación, ella siendo guiada directamente por el Espíritu Santo y yo a punto de suicidarme. Dios es real. Cuando ingresé al interior de la población penal, me instalaron en la celda 11 del bloque A, en la cual actualmente sigo viviendo, donde dormí en el suelo por lo menos otros 2 meses, para luego ser acomodado en la parte superior de una catrera bipersonal de 2 pisos. Debajo de mí vivía don Jorge, un interno que se encontraba recluido alrededor de 10 años. Este era cristiano. Hasta aquel momento yo era una persona que se jactaba de ser buen católico, es decir, no perdía ninguna de las fiestas religiosas del año, y era para mí un conflicto vivir encima de un hombre que lo único que hacía era agradecer todo el tiempo a Dios por sus alimentos, tomando en cuenta que en aquel tiempo la comida que se elaboraba en la cocina común del penal era de pésima calidad, y se la pasaba diciendo todo el día aleluya y gloria a Dios. Llegué a pensar que Jorge se había vuelto loco por todos los años que se encontraba en la cárcel. Fue la primera persona con la que comencé a leer la Biblia. Pero yo no la leía por fe, sino para poder desmentir todas las afirmaciones de aquel hombre, o que aquel hombre me decía. Según él, Jesús había muerto en la cruz por mis pecados. Eso a mí me parecía una broma de muy mal gusto, porque según yo, Dios me odiaba tanto que me había traído a la cárcel para que me pudriera en ella el resto de mi vida. La tarde del 20 de agosto del 2001, 5 meses después de haber ingresado a la cárcel, yo me encontraba parado en la malla de seguridad esperando a mi madre que venía a visitarme. Fue en aquel instante que vi ingresar a un hombre que en mi vida había visto. De repente me embargó un sentimiento de emoción inusual. No alcanzaba a comprender por qué la presencia de aquel varón me había puesto así. Sentí en mi corazón que aquel varón estaba viniendo a visitarme a mí, y eso causaba un serio conflicto en mis pensamientos. Cuando este varón ingresó al penal, sin pensarlo 2 veces me acerqué a él y lo abracé con todas mis fuerzas. Una emoción de alegría y gozo me embargó de manera sobrenatural. Tras él ingresó mi madre, quien quedó también desconcertada por aquella circunstancia, ya que ella no me había dicho nada al respecto. Luego de aquello, y en medio de toda esa confusión, mi madre me presentó a aquel varón. Su nombre era Josué, y era el chofer del radiotaxi que había estado trayendo a mi madre a visitarme a la cárcel toda la semana previa a ese día. Ella le había comentado que yo estaba leyendo la Biblia, y Josué aquella tarde le había pedido permiso para visitarme, a lo que mi madre le dijo que ingresara junto con ella, habiendo él sacado inmediatamente de la guantera de su automóvil una Biblia. Recibí aquella visita en la parte posterior de la iglesia católica, al aire libre, en un par de sillas que había colocado. Al cabo de unos minutos, aquel varón dijo una palabra que me era muy familiar, y cuando él la dijo, entonces todo mi cuerpo se estremeció. Él dijo: «Tengo un mensaje para ti». Y comenzó a hojear su Biblia, pasándome la misma abierta en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo siempre, donde quiera que vayas». Aquella palabra cayó sobre mí como un bálsamo refrescante que me fue dado en el momento preciso, debido a que en aquellos días había empezado a correr un rumor en la cárcel de que me iban a matar, porque mi contraparte había puesto $10,000 como precio a mi cabeza. A raíz de aquel rumor,
Pasé noches interminables en vela, llenas de desesperación, de impotencia. No confiaba absolutamente en nadie. Sentía una soledad indescriptible. Dormía con 2 cuchillos en la mano. No confiaba ni en mi sombra. Pero aquella palabra no solamente fue un mensaje directo de parte de Dios para mi vida, sino que fue el mismo fuego de Dios descendiendo en aquel momento. Por primera vez en mi vida realmente pude sentir la presencia de Dios. Apenas pude terminar de leer aquellas pocas líneas y sentí como si un manto muy caliente cayera sobre mi cabeza y penetraba completamente todo mi cuerpo. Hasta aquel día había estado invirtiendo tiempo en la lectura de la Biblia, pero con la sabiduría del mundo, tratando de encontrar a aquel Dios vivo, a aquel Dios real, pero Él siempre escondía su rostro de mí, porque no lo estaba buscando con amor. Pero en medio de la desesperación, en medio de la aflicción en la que me encontraba en aquel momento, aquella palabra que el hermano Josué había venido a darme no era otra cosa más que la misma presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De repente se me hizo un nudo en la garganta, no podía hablar, comencé a sudar, mi cuerpo estaba literalmente ardiendo. Fue entonces en aquel momento que levanté mis manos al cielo y dije: Señor, con estas manos yo maté, estas manos están manchadas de sangre inocente. No tengo nada más que darte. Si tú las quieres, te las entrego. Y fue en ese instante que estallé en llanto. Las lágrimas que caían por mis mejillas eran tan ardientes que sentía cómo me quemaban. Entonces dije: Jesús, si tú eres real, ven a mí, ven a mi vida, te necesito. Perdóname por todos mis pecados. Perdóname por haber derramado sangre inocente. Perdóname, Señor. Necesito de ti. Te acepto en mi vida. Aquel 20 de agosto del 2001, a las 16:15 aproximadamente, yo, Félix Ferreira García, volví a nacer. Aquel fue el día en el que nací en el Espíritu. Entregué mi vida completamente a Cristo. A los 3 días después de mi conversión, el clima de la cárcel se puso muy tenso. Un grupo numeroso de presos, de 15 a 20 internos, se encontraban caminando por toda la cárcel, armados de palos, fierros y cuchillos, y me amenazaban desde lo lejos, haciendo ademanes con las manos, indicando que me cortarían la cabeza. Yo tenía mucho miedo. Es más, gasté todo el dinero que tenía en llamar a mi abogado, indicándole lo que iba a ocurrir. Pero él no pudo hacer nada al respecto. Los internos que supuestamente tenían que cuidarme se encerraron en sus celdas. Eso era una señal de que el amedrentamiento era en serio. Fue entonces que en medio del miedo y la desesperación en la que me encontraba, recordé aquella palabra que Dios me había dado. Entonces dije: Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Y me acerqué directamente al grupo de internos que se encontraba en medio de los bloques, a los cuales les dije: ¿qué les hice yo a ustedes? ¿Por qué me quieren matar? Ellos quedaron completamente en silencio. Comenzaron a rodearme. Todo mi cuerpo estaba temblando de miedo, pero lo que ellos no sabían era que para mí era mejor si ellos me mataban, porque aún me encontraba completamente decepcionado de mi realidad. Aquellos hombres comenzaron a retirarse uno por uno. Podría decir que aquella fue la segunda vez en la que realmente pude sentir que la mano de Dios estaba sobre mí. Pasado el tiempo, le pedí a mi madre que buscara al hermano Josué para agradecerle por aquella visita, pero cuando mi mamá fue a la central de Radiotaxi Delta, la operadora le dijo que Josué era un hombre muy bueno, muy cordial, que había empezado a trabajar en la línea de radiotaxi aproximadamente una semana antes del 20 de agosto y que 3 días después de aquella fecha, él se presentó en la gerencia y entregó las llaves de la movilidad, diciendo que su trabajo estaba hecho, y se despidió de todos. Lo que le llamó la atención a la operadora fue que en el poco tiempo que él trabajó,
todos llegaron a quererlo y a apreciarlo mucho. Nunca más supimos de Josué. ¿Quién creen ustedes que fue Josué? Al cabo de un tiempo, y luego de haber salido a una audiencia que había salido fallida, caminaba muy triste por el patio de la cárcel, y fue cuando decidí acercarme al grupo de cristianos que se reunía al aire libre por el sector de la cocina. Pero no sabía que aquella se iba a convertir en una de las experiencias más desagradables de mi vida. Yo me encontraba en la última fila cuando se acercó hacia mí uno de los supuestos líderes, quien me preguntó mi nombre, el mismo que se dirigió a hablar con el líder principal, retornando luego y diciendo delante de todos: «Hermano, usted no puede estar aquí, porque este culto es solamente para milochos, es decir, para personas detenidas por tráfico de sustancias controladas, y no para asesinos». Desde aquel momento me convertí en uno de los principales activistas contra la iglesia cristiana. Al siguiente fin de semana me dirigí a la misa de la capilla católica, donde fui tocado por la palabra de Dios en la homilía, donde el sacerdote tocó el tema del arrepentimiento y del perdón de Dios. No podía parar de llorar, y todos los internos que se encontraban allí me miraban como si fuera un bicho raro. Luego me convertí en el monaguillo, el acólito de la iglesia, llegando a ser agente pastoral, y estudié en el seminario San José. Me encontraba estudiando para ser sacerdote, siendo el mismo arzobispado quien estaba pagándome el estudio. Era el único interno que estaba estudiando para ser sacerdote en todo Bolivia. Pero fue en ese tiempo que, en vez de conocer más de Dios, pues ese era mi propósito, me fui llenando de más dudas e incógnitas que no tenían respuestas valederas, es decir, con fundamento bíblico. Estudié filosofía, historia del ecumenismo, 500 años de colonización, etc., pero no llegaba nunca al estudio de la palabra de Dios, y en las materias que estudiaba encontraba serias contradicciones con la Biblia, tomando en cuenta que la había estado leyendo durante más de 8 meses, es decir, conocía la palabra de Dios, pero yo quería conocer a aquel que la escribió. Mi búsqueda era de Dios, y no lo podía encontrar en los estudios para sacerdote. Solamente encontraba dudas, mentiras y contradicciones. Estuve a punto de volverme ateo. Empecé a creer que Dios solamente era un pretexto, pero me frenaba a tomar tal decisión. Las experiencias que había tenido y lo que había sentido cuando Dios peleó la batalla por mí. Dejé de ir a la iglesia, y como no me presentaba los domingos, los miembros del arzobispado comenzaron a preocuparse. Fue entonces que el mismo arzobispo de Cochabamba aprovechó una de sus visitas al penal para hablar conmigo a solas, donde yo tuve la oportunidad de preguntarle todas las dudas que tenía, pero no encontré respuestas fundamentadas. El monseñor me dijo: «Tienes muchas dudas, ¿qué piensas hacer?». Yo le entregué mis cuadernos y le dije: «Yo voy a buscar a Dios». Los siguientes meses estuvieron plagados de mucha confusión. Formé mi propia pandilla, a quienes les enseñaba artes marciales para que me protegieran de cualquier enemigo. Comenzamos a extorsionar a otros internos, apuñalábamos, golpeábamos. Me había convertido en uno de los internos más peligrosos del penal. Me sumergí en un mundo de delincuencia. Lo más extraño de todo esto es que durante las noches no dejaba de leer la Biblia. Pienso que en aquel tiempo viví la pelea más grande entre mi espíritu y mi carne. En todo esto, llegué a ser secretario de gobernación del penal. Eso me alejó de las pandillas, pero no de la doble vida. Entre la búsqueda de Dios y los deleites del mundo, fue allí que un día tocó la puerta de mi oficina un hombre norteamericano llamado David, el cual quería hacer un proyecto de rehabilitación en la cárcel, a quien le habían recomendado hablar conmigo. Fue en aquella charla que me llegué a enterar de que él era cristiano, el cual me ofreció iniciar los estudios bíblicos Victory del Ministerio Cristo Nación. Fue allí que busqué a uno de los más peligrosos del penal
y le dije que me reuniera a todos los aleluyas que conocía y que los llevara a mi oficina. No sabía que Dios había comenzado el trabajo en mi vida y el levantamiento de su iglesia en la cárcel de máxima seguridad, El Abra. Mi oficina durante la mañana era la Secretaría de Gobernación y en la noche era la Iglesia de Dios. Poco a poco Jesús fue seduciendo mi vida. Fue el poder del Espíritu Santo el que levantó mis alas y comencé a ver el rostro de aquel que me formó desde el principio de las cosas. Construimos la iglesia en el interior del penal solamente por fe. El año 2007 fui llamado directamente por Dios al ministerio en una conferencia nacional de pastores y líderes que se realizó en Cochabamba, donde me invitaron a predicar. Fue la primera vez en la historia de Bolivia que un privado de libertad salía a predicar en un acto público. Dios me dio una esposa temerosa de Él. Ella se llama Lucía y es la mujer más bella que he visto en mi vida, como Dios me la había recetado. Ahora tengo un hijo bellísimo y niño de Dios que se llama Nazaret, que en hebreo quiere decir tierra de bendición. Él es un milagro de Dios, porque mi esposa era estéril y no podía tener hijos. Pero la Biblia nos enseña que Dios es fiel y justo. Además, es un Dios vivo y misericordioso. Dios derramó una palabra en mi corazón durante mucho tiempo en la cárcel. Para entrar al reino de Dios es necesario bautizarse. El día que decidí bautizarme era un viernes. Había estado en ayuno durante 3 días. Y al tercer día supe que era el momento. Había decidido entrar al reino de Dios y necesitaba morir junto con Cristo para nacer en el nuevo hombre. Eran las 17:30 de la tarde. La hora de visitas había pasado. Yo me encontraba camino a mi celda después de trabajar todo el día, cuando me encontré con el pastor Gonzalo Miranda de la Central Misionera, quien se encontraba saliendo acompañado del hermano Eddie, que era el líder de la congregación en aquel tiempo. Entonces dije: «Pastor, quiero bautizarme». Él se puso alegre y comenzó a planear un bautizo para la semana siguiente, y le dije: «Pastor, quiero bautizarme ahora». Él me dijo: «Ya es tarde, tengo que irme». Y le respondí: «Para Dios nunca es tarde. ¿Qué pasa si muero esta noche? Yo quiero entrar al reino de Dios». Él me dijo: «¿Pero dónde te puedo bautizar?». Entonces me acordé que en mi celda teníamos un turril lleno de agua para uso de los internos que vivían conmigo. Y le dije: «Pastor, en mi celda tengo un turril con agua». Me respondió: «¿Un turril?». Y le dije: «Allí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado?». Aquel día fue glorioso. Fuimos todos llenos del poder del Espíritu Santo. Hablamos y orábamos en el Espíritu. Yo no podía parar de llorar, pero no era un llanto de dolor, sino era el mismo llanto que un bebé tiene cuando ha salido del vientre de su madre, cuando ha vuelto a nacer. Gloria a Dios. Actualmente, la Iglesia Cristiana del Penal El Abra cuenta con alrededor de 120 miembros, que representa la mitad de la población penal. En el año 2008, y dentro de las actividades de la iglesia, recibimos la visita de una hermana, la profeta Eda Villarreal, quien fue utilizada directamente por el Espíritu Santo de Dios para decretar con voz profética sobre la iglesia. Fue la primera vez que un profeta nos visitaba. Aquella tarde, todos quedamos completamente llenos y bajo el poder del Espíritu Santo. Aquel día fueron abiertos los caminos apostólicos y proféticos para el ministerio carcelario Shekinah del Penal El Abra. En el mes de noviembre del año 2008, fui llevado por el Espíritu Santo a un tiempo de ayuno de 40 días, tiempo en el cual, por primera vez en mi vida, comencé a oír directamente la voz de Dios. El Señor me dio revelaciones con respecto a sus propósitos en estos últimos tiempos. Me mostró que en su corazón está avanzar su reino
y gracias a aquello decidimos realizar una cruzada en el Coliseo José Castro Méndez de la Coronilla, lugar donde la gloria misma de Dios se hizo presente el 17 de diciembre del 2008. Hubieron más de 50 milagros certificados de sanidad divina entre enfermos de artritis, parálisis de pies, oídos, problemas de la médula espinal, etc. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fue la primera vez en la historia de Bolivia que un grupo de presos organizaba un evento de esa magnitud. 7 días antes al evento, yo tuve una visitación palpable de Dios en la oficina de la iglesia del penal. Yo me encontraba orando en el Espíritu, viendo un video de la conferencia apostólica y profética del Rey Jesús, donde se encontraba predicando el profeta Kim Clement. Fue en ese instante que una fuerza muy poderosa me tiró al piso. Cayendo de rodillas, comencé a sentir como si un manto pesado y de fuego era depositado sobre mí. No podía pararme, no podía parar de llorar. Era más fuerte que yo. Comencé a creer que era la unción que tanto le había pedido a Dios. Entonces entré en un éxtasis. Ya no era la voz del profeta la que yo escuchaba, era una voz cálida, fuerte y amorosa, que la oía por delante, por atrás, a los lados, arriba y debajo de mí. Era tan fuerte el calor que sentía que literalmente quedé completamente empapado de sudor, como si hubiera entrado en un río vestido con mi ropa. Los pies me quemaban, tuve que sacarme los zapatos. Era la misma voz del Padre hablándome, con tanto amor, que no solamente me dio 32 decretos para mi vida, que se están cumpliendo uno por uno, sino que también recibí la revelación de su paternidad. Él era el Padre que siempre había estado conmigo en todos los años de mi vida. Era aquel Padre que sufrió, lloró y estuvo junto conmigo cuando yo fui presa de Satanás. Fue aquel Padre en el que me acurrucaba en sueños cuando era niño. Por primera vez en mi vida estaba recibiendo la revelación del Espíritu Santo de quién soy yo. Yo soy hijo de Dios. El Señor es mi Padre y yo soy su hijo. Esta visitación duró aproximadamente 5 horas. Cuando yo salí de la oficina completamente mareado, empapado, hacía mucho frío afuera. Era aproximadamente las 19:00 de la noche y mis líderes se encontraban terminando de limpiar la iglesia para el culto del domingo. Entonces, uno de mis líderes, Franklin, ingresó a mi oficina con el objeto de limpiarla, pero este apenas pudo dar 3 pasos y pegó un grito. Salió diciendo: ¿qué hicieron en este lugar? Yo le pregunté: ¿por qué? Y él me dijo: porque está ardiendo, casi me quemo la cara. Y evidentemente su cara estaba roja. A su nombre sea la gloria, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio carcelario Shekinah ha entrado en una nueva etapa, un nuevo tiempo, el tiempo apostólico y profético. Nos encontramos avanzando el reino de Dios en el penal El Abra. Las luchas se han incrementado, pero asimismo el resultado de las victorias que obtenemos es glorioso. Soy Félix Ferreira García, para algunos el asesino, para otros el redimido. Para mi Padre que está en los cielos, soy su hijo. Mi vida no ha sido fácil, y no es fácil hoy en día. Es muy duro vivir siendo creyente dentro de una cárcel, tener que soportar la arremetida del enemigo, porque a él no le gusta que se anuncie el evangelio entre rejas. Durante estos años hemos sido perseguidos, hostigados, amenazados. Hemos sido golpeados por tan solamente pregonar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es como si estuviéramos en países como China e Irán, donde te pueden matar por anunciar el evangelio del reino. Aún hasta el día de hoy, siento que no soy digno de tanta bendición sobre mi vida. Tengo un hogar cristiano. Junto con mi esposa estamos luchando juntos codo a codo para que todas las cosas salgan a flote en nuestro hogar y en el ministerio.
Ella es mis ojos, mi boca, mis brazos y mis pies fuera de la cárcel. Quiero dedicar estas últimas palabras a mi Señor. Hoy te quiero expresar mi gratitud y mi adoración, Señor Jesús, por el amor que tienes por mí, por haber muerto en la cruz por mis pecados, haber dado tu vida en mi lugar. No sé cómo agradecerte tanta misericordia, no sé cómo expresarte mi amor por ti. Tu sangre ha lavado mis pecados, desde los más simples hasta los más horrendos, y me has dado sanidad en mi alma. Pido perdón a la familia de Claudia. Pido perdón a mi familia. Pido perdón a la sociedad por el delito que he cometido. Pido perdón a todas las personas que han sufrido todos estos años por el error mío. A mi madre. Pido perdón a Dios por tantas veces que Él me estuvo llamando a su camino y yo no quise oírle. Hoy quiero anunciar libertad desde las rejas de esta cárcel. En medio de este desierto, declaro en el nombre de Jesús que mi voz clama al unigénito del Padre. La Biblia es un libro que puede impactar tu vida completamente. Es posible que tengas problemas igual que yo. Y quiero decirte que tus circunstancias no van a cambiar por arte de magia. No van a cambiar tan solamente porque trates de hacerlo con tus propias fuerzas. Tal vez en este momento te encuentres atrapado en una cárcel igual que yo. Y si es así, debo decirte que en la cárcel existen dos caminos. ¿Te hundes o sobrevives? Es decisión tuya. Yo elegí sobrevivir, pero no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Cristo es mi fuerza. Él es mi Salvador. Él es mi luz y mi guía. En Jesús está mi verdadera libertad. Solamente abriendo tus alas y levantando vuelo podrás vencer tus circunstancias, y solamente puedes lograr algo tan impresionante con Jesús a tu lado. La palabra de Dios dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31.